Queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos permite compartir una palabra que va a ser de mucha bendición y edificación. Si usted pone atención hoy a este mensaje que es de la palabra de Dios. El tema se llama bienaventurados. Comúnmente cuando se le dice a alguien bienaventurado, es porque esa persona ha recibido algún premio, se sacó la lotería o tiene muchos bienes o se casó bien, cualquiera de esas cosas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra la realidad de esta palabra, bienaventurados. Sabemos que Jesús en el Sermón del Monte predicó algunas cosas muy importantes como la luz del mundo. Él compartió el amor hacia los enemigos, acerca de la oración, del ayuno. Él compartió acerca de los dos cimientos, la puerta angosta, la puerta ancha, y así muchas cosas, pero también predicó acerca de las bienaventuranzas. Así que esto es algo importantísimo, pero quiero recalcar una bienaventuranza de la que vamos a compartir hoy, y es la que está en el capítulo 5 de Mateo, versículo 8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren qué hermoso. Repito, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y estar con un corazón limpio, realmente esto es algo que tal vez aquí en este mundo lleno de maldad, de pecado, de corrupción, es difícil entender. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser limpio de corazón? Y saben, en verdad, en el diccionario esta palabra bienaventurado generalmente está constituida por una expresión inicial. En el hebreo es la palabra asere, A-S-R-E, y en griego, Macarios. Y se puede traducir, miren, como feliz, dichoso, y que califica al poseedor de esta cualidad como digno de felicidad. Entonces, miren esta que nos quiere decir esta palabra, bienaventurado, es que el poseedor de esta cualidad, que es bienaventurado, bíblicamente o en la realidad espiritual, es digno de felicidad. Entonces, aquí nos está hablando de una felicidad que es mayor que cualquier problema, circunstancia o situación que pase en este mundo. O sea, es una felicidad que no lo da el dinero, no lo da otra persona. Es una felicidad realmente que sobrepasa todo entendimiento y que solamente la puede dar el Señor. Y en otras palabras, esta felicidad nos lleva al cielo. Es algo realmente maravilloso y nos libra del infierno, de la condenación eterna. Ahora quiero que podamos estar o sea, que sepamos esto, que conozcamos esta realidad, que cuando dice la palabra bienaventurados los de limpio corazón, Jesús expresó esto por una razón o por algunas razones. Y una de las razones es que nosotros estábamos, o todo ser humano, estamos separados de Dios. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Entonces, quiero leer unas escrituras que nos hablan qué es lo que nos separa de Dios, por qué razón estamos en verdad separados de Él. Y en el libro de Isaías, capítulo 59, busquémoslo por aquí, 59, y en el verso 2 dice la palabra: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios,
sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Miren entonces lo que hace el pecado. El pecado hace una separación entre nosotros y Dios. Entonces, eso es algo tremendo. Y esa separación nos muestra que nosotros estamos en delitos y pecados. O sea, eso es algo muy grave que no nos deja acercarnos a Dios. En Efesios capítulo 2, en el libro de Efesios capítulo 2, vamos a leer lo que nos dice aquí la palabra de Dios y verso 1 y 2. Dice la palabra: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Entonces dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, separados de Dios. Y también en el libro de Romanos, quiero leer algunas escrituras aquí porque es muy importante que nosotros estemos o tengamos mucha claridad en esto. En el libro de Romanos capítulo 3 y verso 23 dice también lo siguiente: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. La otra versión dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido quiere decir lejos, apartado, separado, sin opción a poder estar junto a Él. Entonces es algo muy fuerte. Y también dice la palabra que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. O sea, sin Dios y sin esperanza. En Efesios mismo, capítulo 2 y verso 12, dice, voy a leer en la Reina Valera lo que dice aquí, Efesios capítulo 2 y verso 12. Miren lo que dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, esa es la realidad de que tenemos todo ser humano aquí en este mundo, que estamos separados de Dios, apartados de Dios, sin esperanza. Entonces, miren ustedes que a dónde es el destino eterno por ese pecado, por esa separación que nos merecemos y a dónde iremos a la eternidad sin Cristo, que luego vamos a ver cómo es que puedo cambiar mi destino eterno para poder ser bienaventurado. Miren ustedes que hay una eternidad que dice la palabra en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 21 y verso 8, dice lo siguiente. Dice así, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, a los que no confían en mí, a los que hagan cosas terribles, malas, que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos, y a los mentirosos los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Entonces, miren, esa es la realidad del pecador. Esa es la realidad bíblica, aunque mucha gente dice, no, no hay infierno, el infierno es aquí mismo en la tierra, por tanto problema que vivimos.
No, la verdad es que esta palabra de Dios nos muestra una realidad. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿usted es pecador? ¿Ha pecado alguna vez? ¿Qué me contestaría? Miren, así sea una persona atea, que no cree en Dios, no cree en nada, dice, sí, soy pecador. ¿Por qué? Porque Dios puso en nuestra conciencia lo que es pecado delante de Dios. Así que, miren, otra escritura en Mateo 25, Mateo capítulo 25 y verso 41, también dice la palabra lo siguiente. Dice así, luego les diré a los malvados, aléjense de mí, lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo o Satanás y sus ángeles. Entonces, queridos amigos, la Biblia, la palabra de Dios nos muestra que ese pecado que nos separa de Dios y que todos hemos cometido, porque dicen en el libro de Romanos capítulo 5 y verso 12 dice lo siguiente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la realidad. Y si todos hemos pecado, todos nos merecemos el castigo de Dios a pasar una eternidad en el lago de fuego. Esto nos dice la palabra de Dios, aunque parezca que no fuera real, pero es una realidad porque la Biblia es un libro que está escrita la palabra de Dios y esa palabra dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, vamos a ver entonces por qué Jesús dijo bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren, y no lo dijo porque podían tener posesiones materiales. Realmente las posesiones materiales y todo lo que tenemos y vemos en este mundo, miren, todo eso se va a quedar aquí en la tierra y se va a quemar y se va a terminar. La palabra de Dios nos muestra, quiero que usted sepa lo que va a pasar con todo el mundo, todo lo que aquí en este mundo, aquí en esta tierra, todo lo que va a pasar. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7, miren lo que dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces miren, todo lo que vemos en este mundo va a ser quemado. Así como dice la Biblia que el mundo antiguo, en el tiempo de Noé, el mundo pereció anegado en agua, hoy va a ser en fuego. Y en el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, miren, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdadera felicidad? ¿Por qué Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón? Porque ellos verán a Dios. ¿Sabe por qué? Porque una persona bienaventurada, como dije al comienzo, es una persona digna de felicidad eterna. En otras palabras, ir al cielo con Él. ¿Usted se ha preguntado alguna vez dónde va a pasar la eternidad? Somos eternos, para el cielo o para el infierno, somos eternos. Dice en el libro de Eclesiastés 3:10, y Él puso, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces Él puso eternidad en nuestro corazón. Así que veamos quién es realmente bienaventurado. Es cuando nosotros recibimos
el regalo de Dios. Juan 3:16, ¿sabe? Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la vida eterna con Dios, porque cuando dice mas tenga vida eterna, se refiere a una vida eterna junto con Dios, en su presencia, en el cielo, porque en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por un lado, el pecado nos paga con la muerte. Por otro lado, la Biblia dice que Cristo Jesús nos regala la vida eterna. ¿Y cómo podemos recibirla? Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es que puedo recibir esa vida eterna? Es tan sencillo porque dice la Biblia que Cristo Jesús fue enviado aquí al mundo para morir por nosotros en nuestro lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús vino en forma humana y dice la palabra que después de predicar el Evangelio, dice la Biblia que Él fue muerto por causa del pecado. Jesús murió en la cruz llevando el pecado de nosotros. Y es algo tremendo lo que realmente Jesús hizo por nosotros. Miren que nos dice en el libro de Colosenses algo realmente maravilloso. En el libro de Colosenses nos dice la palabra, déjenme buscar, dice así, en Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14, 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren ustedes lo que Jesús hizo. Él vino y tomó nuestro lugar. Él vino sin pecado. Era el mismo Dios que nació como hombre. Dice la Biblia que Jesús nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Y Jesús murió en la cruz, dice la palabra, y cuando fue a la cruz, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Saben cuáles eran los decretos? En el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa es la justicia de Dios, que el hombre que ha pecado tiene que morir. Entonces, Dios tenía que castigar ese pecado y lo castigó en su Hijo mismo, en la cruz del Calvario. Y ahí dice la palabra que Él nos perdonó, porque nosotros, estando muertos en delitos y pecados, nos perdonó todos los pecados y anuló el acta de los decretos. Miren, solamente pensemos cuántas veces hemos mentido, cuántas veces hemos pensado mal, cuántas veces hemos engañado, hemos robado, hemos hecho algo incorrecto todo el tiempo. Y la palabra de Dios dice que Él anuló todo eso en la cruz, se llevó en su cuerpo el pecado. Por eso es que Él fue molido, dice la Biblia, por nuestros pecados. Así que, queridos amigos, lo que Cristo hizo fue algo tremendo. Y luego dice, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, al mismo Satanás, porque Satanás tenía el imperio de la muerte y Él fue derrotado en la cruz. Así que la muerte ya no puede. Por eso Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?
Cristo pudo vencer a la muerte en la cruz del Calvario y la ganó la vida eterna para nosotros. ¡Qué hermoso! Entonces, eso se llama gracia, porque Jesús, miren, nos regala la salvación. Como Él ya murió, ya pagó, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sencillamente creer. La palabra dice en el libro de Juan, capítulo 1 y verso 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, miren, queridos amigos, nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios tan solamente por creer. Y Jesús dijo, vayan, prediquen el evangelio a toda la creación. El que crea será salvo, el que no crea será condenado. Entonces, el creer que Cristo murió en la cruz, que Él pagó por mí, eso me da la salvación eterna. Y eso es de gracia. Hay una historia de lo que ocurrió en los Estados Unidos en el año de 1863, cuando Abraham Lincoln era el presidente, y se cuenta que él ha sido uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Entonces, saben, en 1863, él declaró el día de emancipación a todos los esclavos, o sea, para que todos los esclavos sean libres, porque había una esclavitud tremenda con los negros. Entonces, dice la palabra que la historia que Abraham Lincoln en el año de 1863 declaró libertad a todos los esclavos. Y lo interesante de esto es que pusieron letreros, pancartas en todo lado para que los esclavos y aquellos que los esclavizaban sepan que en verdad ahora estos esclavos eran libres. Pero muchos de ellos, cuenta la historia, que no creían. Dice, eso está muy bueno como para creerlo. O sea, es demasiado bueno como para creerlo. Y no lo creyeron, aunque veían en las pancartas que ahora eran libres. Y eso pasa ahora. Aunque estos esclavos más adelante ya pudieron creer, pero hay mucha gente que está en el pecado, en la maldad, en los vicios, queriendo salir. Y se le dice, mira, Cristo murió por ti. Si solamente lo recibes en tu corazón y crees en Él, serás libre. Y realmente Él nos regala la libertad, la salvación, el perdón y nos da una nueva naturaleza. ¿Quieres eso tú? En este momento lo puedes hacer, tan solamente creyendo que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y que ahí llevó todos tus pecados. Si crees en Él y lo recibes en tu corazón, entonces serás libre. Y la palabra de Dios nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Así que, queridos amigos, en esta tarde yo quiero animarte a que tú abras tu corazón a este Jesús que murió por ti para que seas libre, para librarte de ese vicio, de esa esclavitud que no te dan paz. ¿Sabes? Puedes recibir la verdadera paz en tu corazón cuando Cristo venga, entre a tu corazón y Él te va a dar paz y libertad. Y ese deseo de hacer lo malo se te va a quitar porque Él es poderoso. Si tan solamente tú le pides y lo crees. Así que yo te invito en este momento a que hagas una oración conmigo, una corta oración, pero hazlo con fe. Si tú crees que Cristo murió por ti y lo recibes en tu corazón, Él va a entrar y va a cambiar tu vida para siempre. Y no solamente tu vida, tu eternidad. Porque cuando Cristo venga o tú mueras en esta tierra, vas a la presencia de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios te dice a ti. Así que repite conmigo estas palabras y hazlo de corazón. Hazlo de corazón porque
La palabra dice que Dios es omnipresente, omnisciente, Él es omnipotente, está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo puede. Así que cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Dile, Padre Celestial, en esta hora, yo he escuchado tu palabra y creo que yo soy pecador y merezco el infierno, merezco el castigo eterno, pero te doy gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí y Él pagó mis pecados y dio su vida por mí. Padre Celestial, y por esa razón yo creo de todo corazón, Señor Jesús, perdóname, límpiame, porque por mi culpa fuiste a la cruz, porque yo también había pecado. Pero en este momento yo te pido perdón, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz, perdóname mis pecados, yo me arrepiento de todo corazón y te recibo como el Señor de mi vida. Te doy gracias y de hoy en adelante yo soy tu hijo y tú eres mi Señor y dispongo mi corazón para ti. Te doy gracias, Jesús. Gracias te doy en tu nombre. Amén y amén. Queridos amigos, si ustedes hicieron esta oración, yo le invito para que usted consiga una Biblia, o si tiene una Biblia en casa o tiene un celular y puede descargar la Biblia, es muy importante para que usted empiece a leer la palabra de Dios y también puede preguntar por una iglesia cristiana que crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces usted puede reunirse, converse con el pastor y pídale que le ayude. Que Dios les bendiga grande y ricamente. Saludos y bendiciones.